Hola, hermanas. Esta noche tenemos un invitado especial. El hermano Dennis es el esposo de Carolina desde Guatemala. Y ellos son misioneros y directores de misión juvenil y ellos capacitan a otras personas. Los dos son maestros muy buenos de la palabra de Dios y el tema que tenemos esta noche es sumamente importante. Es la resurrección y la segunda venida de Jesús. Y por eso estamos tan emocionadas. Bienvenido, hermano, y adelante. Muchas gracias a todos, gracias por este privilegio de poder compartir juntos a través de este medio. Pues es un tema muy, podríamos decir un poco, no complejo, sino que es un tema muy extenso, pero vamos a dar unas ciertas pinceladas para que nosotros podamos comprender acerca de la resurrección de Cristo. Anteriormente ustedes han estado estudiando acerca de las profecías de que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, y ahora vamos a ver las profecías que se cumplen en cuanto a su resurrección. Cuando nosotros empezamos a ver lo que es la parte de la resurrección de Cristo, tenemos que ver primeramente la promesa que el Señor hace para la restauración de la humanidad después de que el hombre pecara en el capítulo 3 de Génesis, en el verso 15. Es un verso que en el medio de las misiones se conoce como el inicio o la promesa de la Mission Day, o la promesa de la redención de la humanidad a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el capítulo 3 en el verso 15 de Génesis, habla, Dios está hablando a la mujer, en este caso Eva, y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, perdón, a la serpiente le está hablando, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Y cuando nosotros notamos y podemos ver esta connotación de este, podríamos decir, este, esta promesa que Dios está haciendo, que iba a redimir a la humanidad de esa acción de pecado que ellos tuvieron, de redimirla mediante la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí se desatan un sinfín de profecías que anuncian la venida del Mesías. Y en el caso de Mateo, el apóstol que escribe el Evangelio según San Mateo, nosotros nos damos cuenta que eh, el propósito del libro es poder llegar a los judíos. Pero el propósito de este libro de Mateo para poder llegar a los judíos es poder presentar a Jesucristo, y también presentar que las promesas que se habían hecho a través de todos los tiempos en Jesucristo se habían cumplido. Y muchas de estas profecías San Mateo o Mateo las menciona para que los judíos pudieran comprender que el Mesías que el Señor había prometido era el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque uno de los seres humanos más patriotas que existe en el mundo son los israelitas. Yo creo que no existe persona más patriota que los israelitas. Yo creo que después le siguen los estadounidenses, pero son muy patriotas. Entonces Dios les había dado una promesa de que Él iba a restaurar todas las cosas y que Él iba a mantener en el trono de David, iba a dar un rey que su reino no iba a tener fin. Y como en el tiempo que nace nuestro Señor Jesucristo, el imperio que gobernaba en ese momento era el imperio romano, y el pueblo y todo Asia Menor estaba siendo prácticamente oprimida, porque el imperio romano no era era un imperio que sí había hecho muchas cosas
para en aquel tiempo que beneficiaban a la gente, pero era un gobierno que oprimía a todos los pueblos, ¿ok? Que oprimía a todos los pueblos que no eran como los romanos, que no tenían la ciudadanía romana, entonces tenían mucha opresión. Entonces el pueblo de Israel estaba anhelando que se levantara o que se cumpliera la profecía de un rey. Y anteriormente ya se habían levantado ciertas personas, nosotros lo vemos en el libro de Hechos, que se habían levantado ciertas personas atribuyéndose de que ellos eran el Cristo, de que ellos eran los enviados. Pero sucede de que cuando ellos se cumplen ciertas profecías e incluso al ver al Señor Jesucristo, ellos lo consideraban como un profeta, lo consideraban como un maestro enviado de Dios. Nosotros vemos en el capítulo 3 de Juan, Nicodemo le dice, sabemos que tú eres enviado de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no es enviado de Dios. Entonces, la mayoría, cuando el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos quién dicen que soy, la mayoría tenía una posición y era que miraba al Señor Jesucristo como un profeta, ¿ok? Pero no lo miraban como el Mesías o el enviado que Dios había prometido para restaurar el reino y restaurar a Israel. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando que el Mesías prometido, que aquella promesa viniera con, podríamos decir, viniera con armamento bélico y pudiera derribar a los enemigos de Israel. Entonces, cuando suceden todas estas cosas, e incluso muchas veces al Señor Jesucristo quisieron hacerlo rey, pero dice que él huía para que no se manifestara esto. Cuando el Señor Jesucristo es apresado, sucede algo, y es que como fue apresado el Señor Jesucristo, muchas personas, estábamos hablando que anteriormente ya se habían levantado personas que se habían atribuido personalmente diciendo de que ellos eran el Cristo. Estoy haciendo este contexto para que entiendan la parte de la resurrección y por qué Cristo o por qué en nuestro Señor Jesucristo se cumple en esta promesa y por qué nosotros creemos que Él fue el Mesías, el enviado de Dios para restaurar todas las cosas. Entonces, sucedía de que cuando apresan al Señor Jesucristo, por eso los discípulos se alarman, e incluso Pedro, como Simón el Celote, ellos estaban dispuestos a ir a la guerra. Y por eso Pedro andaba, cualquiera puede decir, pero ¿por qué Pedro andaba una espada? Porque Pedro también esperaba en su patriotismo de que se levantara en guerra. Y por eso él, cuando van a apresar al Señor Jesucristo, la primera acción que él toma es tirarle y cortarle la cabeza, a cortarle la cabeza al siervo del sumo sacerdote, que desvió la cabeza y le cortó solamente la oreja, porque ellos estaban esperando de que el Señor Jesucristo se manifestara como ese rey, como lo había sido David, ¿ok? Un rey que nunca perdió una batalla, un rey que estaba dispuesto para ir a la guerra. Y entonces cuando el Señor Jesucristo es apresado, es juzgado, todos sus seguidores dicen que se alarmaron y muchos de ellos, aparte de alarmarse, muchos de ellos se desilusionaron. ¿Por qué? Porque ellos tenían una expectativa y la expectativa que ellos tenían, Solo vamos a quitar el fondo de la pantalla. ok, Perdón, hermana, solo vamos a quitar el fondo de la pantalla para que se pueda ver bien la imagen. Creo que ahí está. Bueno, tengo que hacer así medio. no hiciste aquí. Sí. Entonces, porque podríamos decir,
expectativa de ellos es que se levantara un rey, como yo les había mencionado. Entonces, cuando el Señor Jesucristo muere, pues para ellos es una desilusión, ¿ok? Y aún para sus discípulos fue de alarma porque ellos pensaron que la esperanza o Jesucristo, perdónenme, no quiero sonar um, hereje, pero el pensamiento de los discípulos era que Jesucristo era un mentiroso más que se había atribuido un título como los demás lo habían hecho. ¿Por qué? Porque él muere. Pero él les da una esperanza. Y, y el Señor Jesucristo empieza a connotar ciertas, podríamos decir, profecías que se cumplen en él. Y una de las profecías es una que se cumple o se da en Isaías, capítulo 53, verso 10 y verso 11. Y en esta profecía se de cómo el escogido y cómo el escogido de Dios, cómo el que iba a ser enviado por Dios, ese siervo iba a sufrir. Y en el capítulo 53, en el verso 11 y verso 12, dice, ah, primero menciona todo, menciona que ciertamente dice del verso 3, del verso 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay padecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo, para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, la cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto quiso Jehová quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por el conocimiento justificará mi siervo justo muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo he parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, vemos la primera contación es la mesa que Dios hace. Y me gusta el verso 10 porque dice, y con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Ok? Entonces, fue un propósito del Señor. Fue un propósito del Señor que al Señor Jesucristo nosotros, o que el pueblo de Israel lo despreciara. Fue un propósito. ¿Por qué? Porque sin ese desprecio, la salvación no hubiese llegado a nosotros los gentiles. Sin ese desprecio, la salvación no hubiese llegado a los gentiles. San Juan capítulo 1, verso 11 y 12 dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y para los judíos, los hijos de Dios, aquellos que guardaban la ley. Pero en el nuevo pacto, los hijos de Dios son aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como el enviado para la, uh,
expiación de nuestros pecados, como aquel sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Entonces la profecía de Isaías se cumple y se cumple a cabalidad. Y por eso el Señor Jesucristo hace muchas referencias. Una de las referencias que hace el Señor Jesucristo es que así como el grano de trigo tiene que morir para que pueda llevar fruto, Él tenía que morir para poder llevar fruto. Nosotros vemos, aunque toda la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo o tiene una figura en cada uno de los pasajes bíblicos, nosotros podríamos encontrar una figura de nuestro Señor Jesucristo, pero los salmos apuntan a este acontecimiento de su muerte. David se refiere que dice que él no abandonará a su siervo en el sepulcro, pero David lo dice casi alrededor de 1000 años atrás. Lo dice de que no abandonará a su siervo en el sepulcro. Y nosotros vemos que la defensa de Esteban cita este texto bíblico en Hechos capítulo 6, cuando él está defendiendo, cita este capítulo del versículo y dice, no estaba hablando de David, no estaba hablando de David, estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros podemos ver, tenemos dos referencias muy claras de lo que iba a ocurrir. Otra referencia muy clara es la profecía de Oseas, que al tercer día se iba a levantar el Señor Jesucristo. Él mismo hace una connotación de su sufrimiento. Capítulo 16 de Mateo. Nosotros nos damos cuenta. El Señor Jesucristo dice que Él va a padecer y que es necesario que el Hijo del Hombre padezca por los ancianos de Jerusalén. Y nosotros vemos en el caso de Pedro, Pedro le dice, no Señor, ¿por qué vas a hacer eso? Que ninguna de estas cosas se te acontezca. Y trata Pedro de apartarlo y decirle que ninguna cosa de estas te acontezca. Pero en vez de recibir una felicitación de parte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dice a Pedro? No sé si alguien sabe qué le dice. Capítulo 16, cuando Jesús anuncia su muerte, le dice, y fue algo que cuando Pedro le dice, esto no te acontezca, le dice en el capítulo, en el verso 23, le dice, quítate de mí, Satanás, delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque pones la mirada en las cosas no pones la mirada en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Porque Pedro tenía su mirada puesta en que el Mesías, el Cristo, y Pedro anteriormente ya lo había confesado cuando Jesucristo le pregunta, ¿quién es piensa la gente que soy yo? Bueno, como yo les decía al principio, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas, otros dicen de que tú podrías ser el Juan el Bautista. Pero cuando el Señor Jesucristo les pregunta, pero vosotros, ¿quién crees que yo soy? Y vino Pedro, como Pedro tenía un espíritu muy sobresaliente, una personalidad muy sobresaliente, le dice, tú eres el Cristo. Y Cristo, esta parte de Cristo es enviado. En hebreos es en Mesías, es la parte enviada, es la promesa que Dios da en capítulo 3 de Génesis, en el verso 15, y el capítulo 12 de Génesis, en el verso 3, que le dice con estas palabras a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y no era en Abraham, sino en la descendencia que Dios iba a levantar, y que de esa descendencia que Dios iba a levantar de Abraham iba a venir la promesa del Mesías. Entonces le dice, tú eres el Cristo, en otras palabras, tú eres el que Dios ha enviado para redimirlo. Pero como yo le decía, Pedro tenía algo. Él pensaba que Cristo iba a venir a gobernar con armas. Pero Jesucristo fue muy claro. Mi reino no es de este mundo. Cuando se confronta con Pilato y Pilato le dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Él le dice, mi reino no es de este mundo. Entonces,
Que para que el Señor que pudiera reinar físicamente, Él tenía que restaurar el reino espiritual que el hombre había perdido. Todo aquello espiritual que el hombre había perdido tenía que ser restaurado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, viene y le dice, ah, le reprende y le dice, Jesús anuncia su muerte y le reprende y le dice que, ah, le dice de esta manera, después de anunciarle la muerte, de anunciar su muerte, le dice, Pedro, estás mal, porque pones las cosas en el mundo, en las cosas del mundo, tu mirada en las cosas del mundo y no en los propósitos de Dios. Pero ya sabemos que Dios ya había predestinado. Y Dios y Jesús habla acerca de una señal en Mateo capítulo 12, 38 y 41. Dice que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y, y hace una connotación que, que la liberación de Jonás, que cuando Jonás, podríamos decir, es expulsado, eso es una prefigura de la victoria de Cristo o la victoria que Cristo iba a tener en su resurrección. Este, nosotros podríamos ver, y esto se cumple en Mateo y todos los evangelios, nosotros vemos cómo se relata la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y se relata por un propósito, ¿ok? Se relatan por un propósito. ¿Por qué? Porque en la muerte de nuestro Señor Jesucristo hay hay más, pero 7 doctrinas principales que todo cristiano tiene que entender. Es que por la muerte de nuestro Señor Jesucristo nosotros, o lo que ocurre en la cruz, es que hay una sustitución. Cristo ocupa nuestro lugar a, a, en el juicio, prácticamente en el juicio de Dios. Él nos justifica por su sangre. Él nos regenera, ¿verdad? Y esa regeneración es el propósito de la misión de Dios. Es volver al hombre al estado original de su creación. Él nos santifica y nos santifica o nos aparta para que nosotros seamos llamados pueblo santo adquirido por Dios, real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios. Nos da la redención de nuestro pecado, lo que significa es una emancipación total del pecado que nos gobernaba. ¿Para qué? Para que nosotros podamos servir a nuestro Dios, para que nosotros podamos podríamos decir que Él pagó con su sangre el rescate de nosotros. Nos reconcilió, que es una de las primeras, ah, podríamos decir que es una de las primeras obras que se hace en la cruz, es la reconciliación, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Y por eso esto ocurre en la cruz. Y la propiciación de nuestro pecado, que significa que Jesús se convirtió en el objeto de la ira de Dios. Entonces, esto ocurre en la cruz del Calvario, pero la victoria que el Señor nos da ocurre cuando Él resucita. Y en capítulo 3 voy a ver si lo encuentro, de Colosenses, Él habla, Hermano, mientras usted busca dígame. ese versículo, ¿qué le parece si tomamos una pausa? Porque entonces queremos regresar y tenemos preguntas para usted. ¿Qué le parece? Muy bien, muy bien.